Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation, le réseau Gobernanza de los Puertos Atlánticos et l'Université Bretagne Sud et présenter mes excuses pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je vais parler en español. Bien, entre otras razones, aparte de porque voy a hablar en español, debo pedir disculpas porque también de los distintos miembros que formamos el proyecto de investigación que aquí represento, probablemente sea yo el menos indicado de todos para hablar de puertos. Vengo, como aquí aparece reflejado, de un campus que se denomina a sí mismo Campus Terra, marcando esa vinculación con la tierra y no con el mar. Y, de hecho, yo trabajo fundamentalmente sobre el interior de Galicia. Pero, bueno, por distintas circunstancias he sido yo, al final, el que está aquí en vez de otros que probablemente lo pudiesen hacer mucho mejor. Bien, esta comunicación trata fundamentalmente del problema con el que se encontró la ciudad de Santiago de Compostela a lo largo de la historia y centrándonos fundamentalmente en la época moderna para buscar, para encontrar, para disponer de un puerto próximo y de fácil comunicación que sirviese de enclave marítimo de una urbe que, como es sabido, está en el interior y, por tanto, no tiene acceso directo al mar. Y ese objetivo, Santiago de Compostela lo va a conseguir, dependiendo de la época, a través de dos pequeños puertos, primero el de Pontecesures y luego el puerto de Carril. Con anterioridad podríamos mencionar también el de Padrón en la Alta Edad Media. De hecho, la propia tradición con respecto a los restos del apóstol Santiago, ¿no?, nos indican que llegaron en una barca de piedra al puerto de Padrón y de allí fueron trasladados en un carro de vacas a Santiago, donde luego serían encontrados y darían lugar al nacimiento de la ciudad de Santiago de Compostela. Bien, en cualquier caso, las descripciones geográficas que veremos rápidamente a modo de introducción dan cuenta de los objetos de estudio, de la importancia concedida a las rías gallegas, trozos de mar que se adentran en la tierra y que fueron abrigo de naos y de embarcaciones de foráneos y de autóctonos y puerta de acceso y de salida de unos y de otros. Esas representaciones, entre esas representaciones cartográficas destacaré solamente algunas. Esta primera, de Hernando de Ojea, publicada en el Theatrum Orbis Terrarum en 1603, es la primera descripción del Reino de Galicia como tal, de forma diferenciada, que además incluye un texto descriptivo de la geografía gallega, ¿no? En este mismo autor dirá que el litoral gallego es uno de los mejores de España, ¿no?, para la formación de los puertos. En cualquier caso, mejor calidad tiene este otro mapa que representa España y sus costas y puertos de Pedro de Teixeira, donde aparece una Galicia con un litoral absolutamente quebrado y recortado, y en otro mapa que dedica a Galicia, aquí con una perspectiva, con una orientación invertida, detalla muchos de los accidentes geográficos más acusados, también de los asentamientos poblacionales. Más adelante, el propio Teixeira realizará también para el Marqués de Leganés un par de mapas vistas en perspectiva militar del litoral occidental y septentrional. El que nos interesa es fundamentalmente el septentrional, porque es el que, como es evidente, facilita el acceso a Santiago de Compostela a través de esta ría, que aquí denomina Ría del Padrón, pero que se conoce mejor como Ría de Arousa, y que será fundamentalmente la puerta de acceso a Santiago de Compostela a través del mar. En el texto, Teixeira ya nos indica que los puertos del mar de este reino son los mejores de toda España, así por su grandeza, capacidad, como por la mucha seguridad, donde pueden dar fondo muy grandes armadas, y también que tiene en su costa 14 famosas rías o brazos de mar, donde tiene muy grandes poblaciones y la de mayor tamaño de todo el reino. A comienzos del siglo XVIII es muy conocido este otro mapa, Le Rojam de la Galice, que da cuenta de los escasos pero importantes puentes que se encontraban al fondo de las rías más importantes y que durante muchos siglos facilitaron el paso entre una y otra orilla
evitando importantes rodeos. Uno de esos puentes de gran importancia y que aquí es el que más nos interesa por su cercanía a Santiago y porque actuaría como puerto de esta ciudad es el de Cesures, el puente de Cesures o Ponte Cesures, cerca de la villa de Padrón, ¿no?, en la ría de Arousa. A esa área de la ría de Arousa dedica un plano en detalle Domingo Fontán en 1828, en un momento de desarrollo de las villas y de las ciudades del litoral de las rías, y aquí aparecen pues, la importancia de los distintos asentamientos, pero también ofrece una información muy precisa del litoral, del espacio de las aguas, indicando la batimetría entre las distintas juntas litorales salientes y también las naturalezas de los fondos, ¿no? Pues bien, estos mapas, estas cartas náuticas, los mapas de los siglos XVI al XIX, también las descripciones de Galicia y otras fuentes documentales, como las fuentes municipales, etcétera, dan cuenta de un interesante hecho natural, que es la progresiva colmatación de los lugares de la costa gallega occidental, susceptibles de ser empleados para actividades portuarias, al estar ubicados prácticamente todos ellos en desembocaduras de ríos de fuerte caudal. El problema no era resoluble técnicamente, ni se intentó resolverlo. Algunos núcleos resistieron más o menos, porque detrás tenían una ciudad importante, como es el caso de Pontevedra, pero sus actividades disminuyeron por la dificultad creciente para el acceso de barcos de alto bordo. En otros casos, el grado de colmatación fue mayor y esto obligó a renunciar a aquellas actividades que exigían un calado importante y continuo, porque la colmatación además se acompaña en esta zona de una fortísima oscilación del nivel debido a las mareas. La desembocadura del río Ulla, aquí, es el ejemplo más claro. El traslado de las actividades de carga y de descarga pasan de Padrón, que es el núcleo fundamental en la Edad Media, que había alcanzado una notable importancia, al puente de Cesures, más cerca del océano, pero todavía muy cerca de Padrón, posteriormente a Carril y finalmente a Vilagarcía, y esto todo se hizo en un periodo de tiempo relativamente breve, ya que Padrón deja de ser viable a finales del siglo XVI, Ponte Cesures a finales del siglo XVII y Carril dejará de serlo a comienzos del siglo XIX. Bien, históricamente la ría de Arousa actuó, por tanto, como puerta de entrada por el mar de la ciudad de Santiago y el puente de Cesures como su principal puerto. Por la ría, hasta Padrón, como he dicho antes, como dice la tradición, llegó el cuerpo del apóstol Santiago el Mayor en una barca de piedra. También llegaron los vikingos procedentes de Irlanda y luego de Normandía, las incursiones también de los árabes, etcétera, lo que obligaría a principios del siglo XII a realizar una serie de elementos defensivos que dejaban la ría bajo el control y la protección del señorío de la mitra arzobispal. Las ciudades y los burgos amurallados tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de los núcleos de población en esta ría. Las crónicas de los siglos XVI y XVII, la apreciación del cosmógrafo Pedro de Teixeira, a quien se debe también esta representación de la ría de Arousa, que describe la ría de Padrón o la ría de Arousa como la mayor y más poblada de lugares de todas las de esta costa del Reino de Galicia, y en su visita en 1634 valora las condiciones de abrigo y seguridad que ofrecen sus aguas para fondear las naves y las buenas condiciones para el desembarco en sus litorales y en sus puertos en unos tiempos en los que la navegación evolucionaba y se desarrollaba intensamente. En este contexto, el pequeño núcleo de Ponte Cesures, aquí, estas dos casas escasas que se ven junto al puente, es el más próximo a su desembocadura, muy cerca de Padrón, a unos escasos 30 kilómetros de Santiago de Compostela, se convirtió en el principal puerto de la ría. Ya desde tiempos de Enrique IV era el único habilitado para barcos de carga y descarga en toda la ría de Arousa y en los 200 años posteriores se consolidó como puerto de Compostela, aunque las infraestructuras portuarias propiamente dichas apenas no existían, a excepción del propio puente, si es que esto puede considerarse una infraestructura portuaria, reconstruido en piedra hacia 1161.
La mayoría de las mercancías que llegaban por mar con destino a Santiago lo hacían, pues, por Pontecesures, gracias a lo cual se desarrolló un grupo de comerciantes ciertamente vinculados a la ciudad de Santiago y estrechamente dependientes de sus dos principales instituciones, el arzobispo y el cabildo catedralicio. En cualquier caso, como digo, Pontecesures apenas contaba con infraestructuras portuarias, más allá del propio puente, aunque hacía funciones de puerto. Los arenales abrigados eran suficientes para varar dornas y galeones, lo mismo que las plataformas naturales lo eran para reparar las velas, redes y otros trebejos. Pero la implantación de las industrias de salazón y el desarrollo de las embarcaciones y de las técnicas de navegación hizo necesaria la construcción de muros, ramplas y plataformas horizontales en los puertos de más capacidad, donde desarrollar las actividades que la evolución de la navegación exigía. En efecto, la creciente actividad portuaria desde mediados del siglo XVIII, comerciando con la sardina hacia un foreland cada vez más extenso, demandaba tales mejoras, tanto por el incremento de la actividad comercial como para poder cargar las naves cada vez más grandes y pesadas con los excedentes del hinterland. Consecuentemente, los puertos de fondo de ría decaen por las nuevas exigencias de mayor calado que exigían los evolucionados medios de transporte por mar, situación agravada por la cada vez más acusada colmatación del brazo estrecho de la ría. Así, las actividades portuarias en Pontecesures se fueron abandonando por la escasa navegabilidad de las aguas, aunque paralelamente se benefició del obligado paso sobre el río, el paso por el puente correspondiente al camino real que mandó construir el arzobispo Sebastián Malvar en 1790. Bien, en cualquier caso, la actividad portuaria fue orientándose hacia el puerto de Carril, aunque no tanto la comercial, pues Pontecesures todavía sería dotada de un alfolí por Carlos IV en 1795 y continuó teniendo el monopolio de la carga y descarga de sal en la ría de Arosa. Pero es, en cualquier caso, el declive de Cesures, el declive de esta vía fluvial, es claro y es evidente, y la propia sal, que tenía como monopolio, llegaba al puerto en veleros de escaso tonelaje procedente de cargueros que quedaban fondeados más al exterior. En cualquier caso, la ruta atlántica, la ruta de conexión de la ciudad de Santiago de Compostela con el Atlántico, era de trascendental importancia porque el suministro de esta ciudad dependía en gran medida de esa pequeña red portuaria. Especialmente desde el momento en que el puerto de La Coruña, en 1764, adquirió el derecho de comerciar con América, ¿no? Por tanto, el fomento de la industria textil de Galicia en ese momento para la exportación y también la importación de pieles requerían que Santiago tuviese un fácil acceso al mar. En este contexto, el relevo como puerto natural de la ciudad de Santiago lo toma la villa de Carril, que había sido fundada a principios del siglo XVI y que compartía con Padrón y Cesures su sujeción a la mitra arzobispal compostelana. Carril se situaba un poco más al sur, en la margen sur de la ría de Arosa, aunque resguardado de corrientes y vientos perjudiciales por la isla, casi península, de Cortegada. En cualquier caso, el puerto de Carril continuó muy vinculado inicialmente al de Pontecesures, del que puede considerarse en el plano operativo como un antepuerto. La relación de Carril con Santiago de Compostela ya venía de atrás, desde el siglo XVII, desde su propia fundación, cuando había sido fundada por pescadores de la villa de Padrón, también sujeta a la jurisdicción del arzobispo de Santiago. En cualquier caso, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando Carril llegaría a ser uno de los más importantes de Galicia, siempre estrechamente ligado a los intereses compostelanos y en especial a las distintas operaciones comerciales de la mitra compostelana, principalmente la importación de grano desde Francia. En este sentido, resultará fundamental la mejora de las vías de comunicación, que tendrá lugar ya más adelante, en especial la creación de la carretera o camino real de Santiago a Ponte Sampaio, promovida, como ya he dicho antes, por el arzobispo Malvar en el último cuarto del siglo XVIII.
fundamental para poder distribuir las mercancías que llegaban al puerto, como para suministrar cargamentos desde tierra a estas naves, de cara a incentivar la producción y dar salida a los excedentes del interior. Consecuentemente, igual de importancia tuvo el establecimiento en 1784 de una compañía de comercio que proporcionó un notable impulso al puerto de Pontecesures gracias al frecuente arribo de barcos que conducían diversas mercancías del mercado exterior, y en 1789 el puerto de Carril fue habilitado para la entrada de grano extranjero y para un limitado comercio con el exterior. Por tanto, un puerto que sustituye al de Carril y que se transformó, construyendo en los primeros momentos plataformas, muros y rampas de atraque. En 1801 se construye en el puerto de Carril el primer dique y dársena, mientras que algunos años después, en 1814, se le dota de una aduana que lo habilita para el comercio con América. De todos modos, aún el primer tercio del siglo XVIII sería un periodo de cierta recesión que no empezaría a superarse hasta la década de 1840, cuando varias casas comerciales de Santiago de Compostela se asocian, iniciando una nueva fase de intercambios mercantiles con América del Sur, en el que estaban empleados varios navíos. La inauguración que aparece aquí, en esta diapositiva, de un espigón y de dos muelles de atraque en 1666, aunque el proyecto databa ya de 1857, junto con la confirmación de la aduana establecida en 1814, convierten a Carril en el puerto indiscutible de Compostela, por lo que años más tarde se unen por la construcción de la primera línea de ferrocarril gallega, inaugurada en 1873 y que aparece aquí reflejado, un proyecto de ferrocarril que, no obstante, inicialmente se había previsto que llegase únicamente hasta el puerto del puente de Cesures, pero que el nuevo ingeniero inglés encargado de la obra en 1866 consiguió convencer a la Sociedad de Amigos del País de Santiago de Compostela para que prolongasen esa vía férrea hasta ese nuevo puerto de Carril. De todas maneras, la suerte de Carril duró poco. Duró poco, lo mismo que en Pontecesures. También el proceso continuo de colmatación impidió que, a los pocos años de construirse esos recién inaugurados muelles Espigón en 1866, fuese prácticamente inaccesible para los barcos de mayor calado, y hubo de sustituirse también por otro puerto situado un poco más al sur. Parece que Santiago se resistía por todos los medios a abandonar la ría de Arosa, y el nuevo puerto sería este de Vilagarcía, una pequeña aldea de pescadores, pero que posteriormente se convertiría en un gran puerto. Aquí aparece el plano de 1873, donde puede observarse el proyecto de muelle que es necesario realizar con unos aproximadamente 400 metros de longitud, muelle de hierro. Esos 400 metros de longitud eran necesarios para alcanzar batimetrías suficientes para atracar con marea baja. O sea que es evidente que en Vilagarcía se iba a producir en muy pocos años el mismo problema que se había producido en Pontecesures, que se había producido en Carril, y que obligaría también al poco tiempo a abandonar ese puerto de Vilagarcía y ir más hacia el sur. Ahora sería al puerto de Vilajuán. Aquí aparece una perspectiva de comienzos del siglo XX de ese muelle de hierro con 400 metros necesarios para que los buques de mayor calado pudiesen atracar, y, como se ve, un puerto con apenas infraestructuras, donde están los propios carros de vacas en la playa para transportar las mercancías. Bien, como he dicho, lo que había sucedido en Pontecesures, lo que había sucedido en Carril, una crónica de una muerte anunciada, se produce también con Vilagarcía. Vilagarcía dejará de ser el puerto de Santiago, pero aunque un poco más tarde se construyen otros muelles, el problema va a ser el mismo, y al final es necesario trasladar el puerto más hacia el sur, a la zona de Villajuán, que se encuentra más o menos por aquí. Pero bueno, eso ya es otra cuestión del siglo XX. Vilagarcía deja de ser el puerto de Santiago, que no la playa de Santiago, porque conocerá un desarrollo posterior muy importante gracias al turismo de los baños de sol, con este balneario de la Concha de Arosa. Y todavía hoy Vilagarcía sigue siendo la playa de Santiago. De hecho, se llama la playa de Compostela. Oficialmente es ya no el puerto, pero sí la playa, manteniendo, por tanto, esa vinculación de la ría de Arosa con la ciudad de Santiago de Compostela. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.